Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Sí me pueden escuchar claramente? Mi volumen, creo. Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿No? Disculpe. Ya. Vamos a continuar el día de hoy con la clase. Recuerden que estamos haciendo como un breve repaso, ¿no es cierto? El día de ayer habíamos hecho ya como una parte del repaso, el día de hoy nos compete seguir haciendo o recordando algunas cositas que ya hemos visto. Solo denme un segundo para compartirles. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Preguntas que tengan tal vez de lo que hemos estado viendo. Inge, el deber que nos dijo que subamos hasta el domingo, ¿cuándo le puede activar en la plataforma? Ay, me he olvidado. Le activo hoy ya. Hoy día después de clases para activarle de una vez. Y disculpe, Inge, me olvidé más o menos cómo era el deber. Solo había que hacer sobre los percentiles, creo que era. ¿No es cierto? A ver, el deber era de completar, ¿no es cierto? Lo que estábamos viendo ayer en la tabla de ayer, ¿no es cierto? En la primera tabla y en la segunda tabla que les había dejado que la pasen también. Vamos a calcular los cuartiles, los deciles y los mismos percentiles. No me acuerdo si les di percentiles específicos. Creo que les dije los mismos. Y o sea que las dos tablas toca hacer los deciles y percentiles. Los deciles, los cuartiles y los percentiles también. O sea, los mismos. Las dos tablas. Sí. Nos dice pasar. Ujú. Ya, gracias. Inge, una pregunta. ¿Son de las dos tablas que nos dijo que pasemos de ahí de esa teoría? Sí. ¿En base a eso era? Ujú. Ay, ay, ay. En base a eso mismo. A ver, vamos a hacer un breve recorderis de las definiciones. ¿Se acuerdan que ayer vimos todo lo que era tablas de frecuencias y gráficos teóricos, ¿no es cierto? Hicimos un recorderis. Hoy día vamos a hacer un recorderis de la teoría. Déjenme compartir para ir acordándonos. Ay, se me perdió. Ahí está. Ya, entonces, un poco para ir como haciendo el repaso. ¿Quién se acuerda qué es la estadística o quién me puede decir una definición de estadística? Me pierdo. ¿No eran los datos de una tabla o datos de una información de una empresa para sacar las estadísticas de ventas o compras? Sería, Inge. Ya tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Sus fines son, ¿no es cierto? Analizar datos. Pero ¿qué es la estadística? Es una materia que tengo que aprobar, han de decir. Una ciencia. Es una ciencia, perfecto. Una ciencia, ¿no es cierto? Importante, ustedes recuerden, cada vez que se hable de estadística, vamos a hablar de qué es una ciencia, ¿sí? Entonces vamos a decir la estadística es una ciencia que recolecta, organiza, interpreta y analiza datos para obtener información y tomar decisiones sobre distintos fenómenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que nos decía Fernanda sobre el tema de costos, ¿no es cierto? Entonces pueden ser fenómenos económicos en ese caso, pero también pueden ser fenómenos sociales, culturales, políticos, naturales, ¿ya? También podemos decir, o también se define como un método científico que busca obtener conclusiones a partir de observaciones. Y resultaba de la unión de dos ciencias, el cálculo, ¿sí? De las probabilidades que nace justamente en los juegos de azar y de la estadística o ciencia del Estado, que nace como para la descripción de algunas cuestiones del Estado como tal.
¿Qué más teníamos? Eso creo que en la definición. De ahí hablábamos de que la estadística se divide principalmente en dos, descriptiva e inferencial. La descriptiva venía a ser un conjunto de técnicas y métodos que se usaban para recolectar, organizar, presentar información en forma de tablas o en forma de gráficos estadísticos. En cambio, la inferencial vienen a ser como el conjunto de conclusiones, ¿sí? O métodos y técnicas para obtener conclusiones acerca de una población usando una muestra. La descriptiva nos describe, ¿no es cierto?, el fenómeno, nos dice qué está pasando con ese fenómeno. En cambio, la inferencial nos puede permitir a nosotros incluso predecir qué podría pasar posiblemente. Y de ahí, dentro de esto, hablábamos del método de la estadística, que es el análisis exploratorio de datos. Entonces, este análisis exploratorio de datos viene a ser un conjunto de procedimientos, donde el objetivo es buscar estructuras de masas de datos que nos permitan percibir las características necesarias de nuestra fuente de datos. De ahí hablábamos de definiciones importantes, hablábamos de lo que es una variable, que vienen a ser características o cualidades que posee una población o nuestros datos de estudio. Dentro de las variables había cualitativas y cuantitativas. ¿Quién se acuerda la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas? Las cualitativas son las cualidades de un conjunto y las cuantitativas serían los números, que son números, que representan números. Gracias, Karen. Justamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cualitativas, serían cualidades o características que no se pueden medir con números. Mientras que las cuantitativas, como decía Karen, son con números o son aquellas características que son medibles con números. Son cuantificables, viene de cuántos, y cualitativo viene de cuáles, cualidades. Las cualitativas se clasificaban en ordinales, nominales y binarias. Un ejemplo le voy a pedir a cada uno de los, pero que no sea de los que están ahí, ¿ya? Entonces ya voy a irles diciendo quién. Naim, deme un ejemplo de variables cualitativas ordinales. Naim, Sí, dígame, Inge. Un ejemplo de ya, variables cualitativas ordinales me dijo, ¿verdad? sí, Chuta, eso podría ser... mm, puede ser como que las fases de una mariposa, si no me equivoco, si es ordinales. las fases de una mariposa. Ordinales, ordinales, ¿por qué? Primero es ¿qué? Creo que es larva o huevo. No, primero, a ver si es de una mariposa, sería huevo, larva, pupa, creo que se llama pupa, y de ahí creo que ya es adulto. Ya. Perfecto, puede ser, ¿no es cierto?, las fases de crecimiento o de desarrollo de una mariposa, porque necesariamente tiene que ir en ese orden. No es que primero va a ser mariposa y después va a ser huevo, por ejemplo. No, sino más bien, como dijimos, ¿no es cierto? Como dijo el orden del compañero, yo no sé mucho de mariposas. Ya. Fernanda, denos un ejemplo de una variable cualitativa nominal. Podría ser el color de ojos de unos estudiantes, sacar la estadística en un colegio, como un ejemplo nos puso usted. Perfecto, el color de ojos de los estudiantes. Gracias. Coraima, ayúdanos con una cualitativa binaria. Un ejemplo de una variable cualitativa binaria. ¿Sí nos escucha, Coraima? Está viendo a la casa. Andrés, en todo caso, denos un ejemplo de una variable cualitativa binaria.
¿El estado civil sería, Inge? El ¿O estado ese es civil, nominal? ese es nominal. Porque estado civil puedo decir soltero, casado, divorciado, ¿qué más hay? Viudo, ¿cómo es el otro? ¿Cómo es? Unión de hecho, creo que es unión de hecho. Entonces es nominal, como usted mismo dijo. Una binaria, excepto la que está ahí, ¿no? Alguien que se le ocurra un ejemplo. Inge podría ser entre el día, puede ser el día y la noche. ¿Ya? Caracterizar, ¿no es cierto? El día o la noche. Porque es o el uno o el otro. Gracias, Coraima. Ya, y por otro lado estaban las variables cuantitativas, ¿no es cierto? Que las podemos medir con números. Dentro de estas están continuas y discretas. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas? La diferencia, dijo Inge, porque se le Ujú. cortó ahí. La diferencia, por favor, Naim. Sería que en las continuas es porcentaje de decimales y en las discretas son valores enteros. Ya, Tal vez gracias. sería esa la diferencia. Perfecto, Fernanda, ¿no es cierto? La una toma valores decimales, como nos dice Fernanda, y la otra solamente puede tomar valores enteros. Si decimos eso, por ejemplo, si yo digo la temperatura de Quito durante el mes de julio, ¿es variable continua o discreta? Continua. Continua, Inge. Perfecto, es continua, ¿no es cierto? Porque puede tomar valores decimales. Si decimos el número de antenas telefónicas de Movistar, Discreta. Discreta. Discretas. discreta, perfecto. Ahora voy a poner cualquiera de todas, ¿ya? Si decimos el género de las personas de, a ver, el género de los estudiantes del Instituto Sudamericano, Nominales. Binaria. nominales. Cualitativa. ¿Por qué nominales, Andrés? Dígales a los Por- compañeros. porque estamos clasificando. El género. ¿Pero a qué se refiere? ¿Cómo a qué se refiere, Inge? Claro, porque me dice estamos clasificando. ¿Clasificando qué? El género de los estudiantes era el ejemplo que dio. Sí. Y usted dijo es nominal. Y por ahí dijeron es binaria. ¿Quién nos dijo que era binaria? ¿Por qué es binaria? Pues no se refiere al género, Inge, que dice que podemos ver cuántos masculinos y femeninos hay al momento que dice género. ¿Ya? Sin embargo, ¿se acuerdan que yo les decía el género? De acuerdo a las, digamos, de acuerdo a lo que se define como género, no solo es masculino y femenino, ¿sí? Ahí entran todas las diversidades. Recuerden que dentro del país ya se reconoce como esta cuestión del género y entonces cuando se plantea sobre género es diversidades, masculino, femenino, transexual, intersexual, ¿qué más hay? Pansexual, queer, bisexual, gays, lesbianas, esos creo que hay en el país, no sé si habrá más, pero se reconoce como a todas estas, a estos diferentes o a estas diversidades. Y cuando se habla de género, por eso es que ya no se habla solamente de una variable binaria. En cambio, en el país, cuando se habla de sexo, ahí sí decimos masculino o femenino.
¿Por qué les digo eso? Porque hay cédulas que se van a encontrar donde ponen género y sexo, y son dos cosas distintas a veces. ¿Sí? El uno es más, el sexo es más referido al tema biológico o a la biología de cómo está constituido el ser humano, mientras que el otro es como más referido a la orientación sexual y toda esta cuestión que hay. Si les digo, a ver, el número de goles de los diferentes equipos en el mundial. Estoy inventando. Ordinal, Esa es ordinal, final, me dice. No, no le entendí. ordinal, Ordinal, el número de goles. ¿Por qué? porque se comienza, o sea, en un orden. No necesariamente en el número de goles. Ahora otra cosa es que yo les dijera el puesto en el que quedaron los diferentes equipos de Entonces fútbol. sería nominal, Esa Inge. discreta. Ya. Cuando hablo de número de goles, ¿no es cierto? ¿Lo mido en cantidad o lo mido en cualidad? Cantidad. En cantidad. Por lo tanto, no sería ni nominal ni ordinal. ¿Por qué? Porque las nominales y ordinales son cualitativas, no se miden en cantidades. ¿Dentro de cuál entraría dentro de las cuantitativas? En las discretas. Discreta. Discreta, perfecto. ¿Ya? ¿Por qué les estoy haciendo estas preguntas? Porque pueden ir como preguntas sobre este tema, ¿sí? Y tiene que estar claro. De ahí veíamos otro tema, población, muestra y muestreo. Cuando hablamos de población, hablábamos de todos los elementos que conforman o son individuos elementos de los cuales vamos a realizar un estudio, ¿sí? Y estos deben tener rasgos en común. Sí, debo tener una población que tenga algo en común. El rasgo al menos que voy a estudiar tiene que ser en común. Mientras que la muestra viene a ser un subconjunto de la población y esta en cambio tiene que ser representativa. Cuando hablamos de representatividad de la muestra, hablamos que tiene que tener el número adecuado de elementos, por un lado, y por otro lado, los elementos de mi muestra deben tener la mayoría de características que tiene la población. De ahí hablábamos del muestreo, que hablábamos o son técnicas, ¿sí? O métodos usados para obtener la muestra. En base a esto, ¿cuál sería la diferencia entre muestra y muestreo? Diferencia entre muestra y muestreo. ¿Quién me dice? Recién nomás les dije las definiciones. En base a eso es la diferencia. Y es más, está en la pantalla. No, nadie se anima. La muestra es el subconjunto de la población y el muestreo son técnicas o métodos, ¿no es cierto?, para obtener la muestra. Ya, aquí siempre recuerden, por favor, cuando hablen de población, no me vayan a poner la definición de geografía. ¿Por qué les digo eso? Porque ya me ha pasado varias veces. Pongo defina población y me ponen es el conjunto de individuos que viven en un espacio geográfico delimitado, bla, bla, bla. ¿No es cierto? No, cuando hablamos de población en estadística son conjuntos de individuos o elementos de los cuales vamos a hacer un estudio. Pueden ser personas, sí, puede ser nuestra muestra personas, pero también pueden ser cosas, pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser, por ejemplo, el tema de la lluvia, ¿no es cierto? Cantidad de lluvia, puede ser colores de ojos, entonces no solo hablamos em, o tienen que ver, por ejemplo, con colores de ojos, nuestra población, ahí bueno, serían humanos. Pero, por ejemplo, si hablamos de la lluvia en general, ¿no es cierto? No van a ser los seres humanos, entonces no me vayan a poner población, son el número ¿cómo es que se va a decir?
de personas, me saben poner, que habitan un territorio. No, es lo que tenemos aquí, conjunto de individuos o elementos de los cuales vamos a hacer nuestro estudio. El muestreo, si ustedes se acuerdan, en el muestreo se habla de unidad muestral, marco muestral, parámetro estadístico, los errores muestrales y no muestrales, y cada uno de estos van a contribuir, ¿no?, al muestreo. Entonces, cuando hablamos de la unidad muestral, es cada miembro de mi población. Si mi muestra son unos marcadores, cada marcador es mi unidad muestral. Cuando hablábamos del marco muestral, este coincide con la población, entonces tiene que ver, en este caso, cuando hablaba del conjunto de marcadores, puede ser el conjunto de marcadores. El parámetro, en cambio, viene a ser la característica global de la población, ¿sí? Por ejemplo, si hablaba de los marcadores, voy a ver la calidad del plástico. Entonces, la calidad del plástico viene a ser el parámetro que voy a estudiar. El estadístico ya es el valor que obtenga. Digamos que tengo estos marcadores, ¿ya? La calidad del plástico voy a estudiar de estos. Entonces, este me sale calidad buena, calidad mala, se me ocurre, uno me sale calidad regular, ¿ya? Entonces, el estadístico es ese valor que obtuve de mi medición. Y de ahí los errores muestrales son los que se dan cuando yo estoy tomando la muestra, ¿sí? Y los no muestrales, en cambio, dependen de la información. O sea, yo ya tomé la muestra. Cuando yo estoy obteniendo la información como entrevistadora, hice mal la entrevista, anoté mal las respuestas, eh, o, o no tomé algunos datos, entonces eso me va a generar errores no muestrales, sino más bien como humanos o errores de otro tipo. Y de ahí los métodos de muestreo, aleatorio simple, sistemático, por conglomerados y estratificado. Aleatorio simple, yo escojo mi elemento al azar, ¿sí? Al dedo, como se dice comúnmente. El sistemático sí genero un sistema, una fórmula, por ejemplo, matemática, que me permita elegir mi población, ¿no es cierto? Mi muestra, perdón, que vaya escogiendo este sistema automático. Y de ahí por conglomerados es dividir a mi población en grupos y de cada grupo sacar la muestra. Ahora, para dividir los grupos aquí, no hay ningún parámetro, o sea, no, o sea, indistintamente, cojo los grupos al azar y después saco las muestras, los elementos de cada grupo para la muestra. En cambio, el estratificado ya es más sofisticado de alguna manera, porque en este método nosotros tenemos que dividir a la población en estratos, por eso es estratificado. Y estos estratos van a estar delimitados por características muy específicas que yo designe. Puede ser, por ejemplo, cuando estoy haciendo un estudio de, no sé de qué, un estudio de ingresos económicos de los estudiantes del sudamericano. Puedo medir en estratos. Puedo medir un estrato que sean las personas de 18 a 25 años. Después el otro estrato, los de 25 a 35 años. El otro de 35 a 45 años. Puede ser, ¿no es cierto? Una forma de medir los estratos, de hacer los estratos, o puedo decir mujeres de 18 a 25, hombres de 18 a 25, son dos estratos distintos. Y solamente entran en estos estratos los que cumplan esas características que estoy poniendo. Una vez que armo los estratos, de cada estrato saco un número de elementos para mi muestra final. Saco de los diferentes estratos y tengo una muestra final y realizo mi estudio. Eso sería en cuanto a las primeras definiciones que vimos. Preguntas que tengamos hasta ahí. Estamos recordando todo. Lo de tablas y de gráficos ya vimos. ¿Qué más vimos? Lo último. A las medidas de centralizaciones, hagámoslas más bien en la pantalla para ver qué se acuerdan. En resumen. Vamos viendo. Habíamos visto además las medidas de centralización. ¿Quién me dice qué son?
¿Qué se acuerdan? ¿Para qué servirán? Indican como que valores más representativos de como que un tipo de conjunto de datos. Indican valores representativos de un conjunto de datos. Más, ¿no es cierto? ¿Qué más se acuerdan? Interpreta las medidas de tendencia central para un conjunto de datos. Ya. Perfecto, para un conjunto de datos. ¿Qué más? Ya. Entonces, en base a lo que nos dijeron los dos compañeros, ¿sí? Los dos tienen como razón. Entonces, estas medidas de centralización también son llamadas medidas de tendencia central. Cuando hablo yo de tendencia, quiere decir que tienden a o que van hacia algo. En este caso, como es tendencia central, tienden a estar en el centro. Por lo tanto, estas medidas de tendencia central son aquellas medidas o aquellos valores, pongámosle más bien para no repetir, más representativos de la serie de datos. Vamos a tomar del conjunto de datos como nos son ahí. Que se encuentran en el centro o que nos indican, ¿no? O que nos indican una centralidad. Por eso es que se llaman tendencia central. ¿Sí? Ahora, dentro de estas medidas de tendencia central, nosotros teníamos o vimos algunas básicamente. ¿Quién se acuerda cuáles? Media, mediana y moda. Perfecto, media, mediana y moda. Vimos la media aritmética o media. Vimos la mediana y vimos la moda. Entonces, cuando hablábamos de media aritmética, ¿cómo la definíamos? O en una palabra, ¿qué es la media aritmética? Promedio. Perfecto. Sí, ustedes incluso pueden definir esta medida en una palabra, como dijo la compañera, es el promedio. El promedio de una serie de datos. O de un conjunto más bien. Conjunto de datos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? En general. Va a resultar de la sumatoria de todos mis datos. Y esto va a estar dividido para el número de datos. Si se acuerdan que vamos a decir, se suma cada uno de los datos y esto se divide para el total de los datos. Y con eso yo estoy sacando o puedo sacar mi media aritmética. Si lo quiero poner esto de forma matemática, va a ser igual a la sumatoria. Primero, ¿cómo la representamos? Se la representa con una X y una barrita encima. Y esto va a ser igual a la sumatoria, que es este signo de aquí, desde X, ahí, perdón, desde Y, es una Y, igual a 1, hasta Y igual a N. De cada uno de mis datos, que serían mis X sub Y,
Y todo esto dividido para el número total de datos. ¿Qué queríamos decir con esto? Si se acuerdan que poníamos una fórmula desarrollada. Decíamos que la media era igual, ¿no es cierto? A x1 más x2 más x3 más tan, hasta xn, ¿no es cierto? Y esto dividido para el número total de datos. Esa sería la fórmula desarrollada. ¿Ya? Ahora esto nosotros lo ponemos como general. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros tenemos datos agrupados va a haber otra formulita. Pero en general se va a definir de esta forma. Por otro lado está la mediana. ¿Quién se acuerda qué es la mediana? Mediana. Es la que divide en dos partes. Ya, es la medida de centralización. Se obtiene de la suma de un conjunto de valores. Ya. Se obtiene de una, me dice, se obtiene de un conjunto de valores. Ya, entonces, aquí clarito lo que nos dijo, ¿no es cierto, Andrés? Es la medida de centralización que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Es decir, el 50% está antes de la mediana y el 50% está después de la mediana. Ya, entonces esta es una medida que está justo en el centro de mi serie de datos, justo ahí. Para nosotros determinar la mediana, ¿qué haremos? Localizar, ¿no es cierto? La medida que está en el centro de los datos, pero para esto primero se tiene que ordenar los datos y después localizar el punto central. La moda, ¿quién se acuerda? El número de veces que se repite un dato. Tiene que ver con eso. Y entonces vamos a decir que es el dato que más se repite. Porque vamos a ver cuál es el que tiene mayor frecuencia. Eso podríamos decirlo de esa forma o podríamos decir es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta. Ya, de estas tres, ¿cuál se calcula en datos cualitativos? La moda. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a anotar, es la única medida de centralización que se puede obtener para datos cualitativos. Las otras, todas se pueden obtener para cuantitativos, pero la moda es la única que puedo obtener para datos cualitativos. Las demás cualitativamente no puedo calcular. Si yo en un ejercicio les pongo, en un ejercicio sobre color de ojos, les digo, determine la mediana. ¿Qué me pondrían de respuesta? No se puede obtener porque la mediana sirve solo para datos cuantitativos. Perfecto. Ya. Si les digo para el lugar en el que llegan las personas en una competencia como variable. Y les digo, calculen las medidas de centralización. ¿Cuáles nomás calcularían?
La moda. La moda, perfecto, porque ese también es un dato cualitativo. Sí, entonces les estoy diciendo todo esto porque pueden ir así un poco las preguntas. Es necesario que ustedes tengan claro. También pueden ir preguntas en el sentido de decirles, escriba la diferencia entre media aritmética y mediana. Escriba la diferencia entre moda y media aritmética o entre moda y mediana. Entonces, si hablan de diferencias, por ejemplo, entre mediana y moda, la mediana es el dato que se encuentra en el centro de los datos, mientras que la moda es el dato que más se repite. La mediana se saca para datos cuantitativos y la moda se saca para cuantitativos y cualitativos. Si decimos con la media aritmética es el promedio y la mediana es el valor que se encuentra en el centro de la serie de datos. Similitudes, todas se sacan para datos cualitativos, todas son medidas de centralización y todas nos van a dar una idea de, o nos van a hablar de una tendencia central. Es decir, es hacia dónde tienden o hacia la centralidad que tienden mis datos. Preguntas, hasta ahí. Preguntas, no tienen preguntas, ¿está claro? Estamos estudiando para el examen de pasito. Y para recordar, de una vez, recordemos, las medidas de localización, es decir, los deciles, cuartiles y percentiles. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién me dice? Diferencia en cuartil, decil y percentil. Ujú. El cuartil se divide en 4 partes iguales y tiene 3 cuartiles. El decil es en 10 partes iguales y tiene 9 deciles. Y el percentil en 100 partes iguales y tiene 99 percentiles. Perfecto. Clarito, ¿no es cierto? Entonces, si ven que vemos así directamente las diferencias. Formas de cálculo, más me enfocaré como en los ejercicios. Voy a borrar esto. Ahora se acuerdan que yo les comentaba que podíamos nosotros o que se podía pedir en un ejercicio realizar a partir de un gráfico una tabla. Supongamos, voy a hacer igual en esta pizarra. Pues supongamos que el anuncio, el enunciado sea realizar una tabla de frecuencias a partir del siguiente gráfico. Que se tomó o que se realizó sobre 40 estudiantes de arte en la Universidad de las Artes. Realizó sobre la edad, sería aquí, pongámosle la edad. La edad 30, 40, a ver. Ya, sobre la edad de 40 estudiantes de la Universidad de las Artes. Entonces aquí me está dando ya datos también. Ya les voy a decir por qué. Y me presentan un gráfico. Voy a hacerles el gráfico. Por el tipo de gráfico que se les presente puede ser de cualquiera. Voy a hacer yo un polígono. Listo.
Entonces aquí va a estar la edad. Esto en años. Y acá va a estar la frecuencia relativa en porcentaje. Ya, y aquí obviamente tengo que darles como cada uno de los pares ordenados. Les voy a ir poniendo el par ordenado, ¿ya? 19 años. 20%. Acá. 21 años. El 5%. 22 años. ¿Cuánto es mundo? 25. 24%, digamos. Acá en este otro 23 años. 24%. 24, ay, no me va a alcanzar. Déjenme cambiar los porcentajes que están muy altos. De nuevo. 19 años. Aún es el 10%. 20, supongamos que está el 15%, el 5%. Acá era 21, el 20%. Y lo mismo el de al lado, 22, 20%. Van 10, 15, 2 y 2 son 4 y 15, 55. Voy a borrar uno. Voy a borrar uno porque me está sobrando mucho. Ya. Aquí igual sería 22 años. Dijimos el 20%. 20, 40, 55. Y aquí vamos a suponer que de 23 años son el 45%. 10, 15, 25, 45, 20, 40, 50 y 5. Ya. Y 45, 100. Supongamos que nos dan este gráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos han dado a nosotros aquí? Frecuencia relativa. Nos dieron el dato que sería la edad. Y nos dan el número de estudiantes. Puede ser que a partir de esto se pida realizar una tabla de frecuencias. Para recordar una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Voy a poner aquí. Tiene algunos elementos. Aquí iría el dato. Después del dato vendría mi frecuencia absoluta. Muy más grandecito, si no me va a quedar muy grande la tabla. Dato, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿No es cierto? Esos son todos los que debe tener mi tabla. Entonces yo debo irme fijando en qué es lo que tengo. Pues aquí tendría yo mi X sub I, que es el dato. Cambiarle de color, que no me gusta ese color. Ya. X sub I, que es el dato. Después tendría mi frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. En este caso nos dieron de dato en porcentaje. Tendría la frecuencia absoluta acumulada.
y tendría además la frecuencia relativa acumulada. Entonces voy viendo cuáles son los datos que me dieron 19, 20, 21, 22 y 23, porque son todos los que están. Recuerden, un par ordenado está constituido. El X va a ir a la izquierda y el Y a la derecha. Como X es edad, entonces todas las edades van a ir a la derecha. Y como el Y es frecuencia relativa, todas las frecuencias relativas van a la izquierda. Entonces, aquí, para hacerle de corrido. Aquí, ¿no es cierto? En datos tendría 19, me dice. 20, 21, 22 y 23. Eso tengo de dato. Tengo frecuencias absolutas. ¿Qué dicen? ¿Tenemos frecuencias absolutas? Si estamos, no estamos, nos dormimos. No. No, no es No hay. cierto. No hay frecuencias absolutas. ¿Tengo frecuencias relativas? Sí, las de porcentaje. Perfecto. Los porcentajes. Como a mí me dieron esos porcentajes, van a ser mis datos para yo poder llenar esta tablita después. Entonces me dijeron que el primero era de 10%, el segundo me dijeron 5%, el tercero me dijeron 20%, el 4, 20%, y el quinto me dieron 45%. Esos son mis datos. Ahora la suma de estos me tiene que dar 100 para que esté correcto. Entonces son 10, 15, 25, más 20. A ver, 10 más 15, 10 más 5, 15, más 20, 35, más 20, 55, más 45, sí. ¿No es cierto? Además hay otro dato muy, muy importante que les dieron aquí, que es el número de estudiantes. Esto que ustedes tienen aquí, 40 estudiantes. Es demasiado importante para después poder sacar lo demás. Ahora, como tengo esto y esto, tengo que ver una fórmula que me relacione los dos. Si ustedes se acuerdan, cuando yo les hablaba de frecuencia relativa en porcentaje, decíamos que esta era igual, ¿no es cierto?, a la frecuencia absoluta dividida para el número de datos, y esto también además estaba multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque en esta yo relaciono, ¿no es cierto?, todas las variables que puedo yo utilizar para sacar FI. Tengo este dato que es frecuencia relativa, tengo número de datos, ¿no es cierto? Y me queda solamente FI por calcular. Por lo tanto, aquí, en este caso, yo puedo despejar de esta fórmula para sacar la frecuencia absoluta. Si yo despejo de esta fórmula, me queda lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Mi FI va a quedar igual. Como despejes debemos saber, o me imagino que saben, voy a pasar directo a poner la fórmula. FI va a ser igual al porcentaje de frecuencia relativa que multiplica al número total de datos y todo esto dividido para sí. Y con esta pequeña formulita o con esta formulita yo puedo ir sacando mis frecuencias absolutas para cada uno de mis intervalos. Y esta salió de lo que ustedes ya conocían. Voy a usar esta para sacar cada uno de estos. Es decir, si quiero sacar mi frecuencia absoluta 1 va a ser igual. ¿No es cierto? Mi frecuencia absoluta 1 va a ser igual. A mi porcentaje de frecuencia relativa me dice 10. Entonces sería igual a 10 que multiplica el número de datos. Por eso les dije es muy importante. Aquí mi n, voy a anotarlo acá. El n es igual a 40. Que dice aquí. Entonces va a ser igual a 10 por 40 y todo esto va a estar dividido entre sí. Voy a simplificar para hacerla más fácil.
Aquí se va el 0 con este 0, este 10 con este 10. Y me ha quedado que mi frecuencia absoluta 1 es 4. Entonces vengo y coloco aquí, tengo 4 estudiantes. Para la frecuencia absoluta 2, en cambio, ¿qué tendré que poner? ¿A qué va a ser igual? 5 por 40 dividido por 100. Perfecto, 5 por 40 dividido entre 100. Esto me va a quedar igual a 2, ¿no es cierto? 5 por 4, 20, son 200. Dividido por 100, 2. Vengo acá y aquí coloco 2. Mi frecuencia 3, ¿a qué va a ser igual? A 20 por 40 dividido para 100. Perfecto, va a ser igual a 20 que multiplica a 40 y todo esto dividido para 100. Y esto me va a quedar nada más igual a 8. Vengo acá y coloco 8 personas. Mi F4 va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Igual a 8 porque es 20 mismo. Entonces aquí también van 8 personas. Y mi F5 va a ser igual, ¿no es cierto?, a 45 por 40, que es el número de datos, enter. Y esto dividido entre 100, ¿cuánto me quedará? 18. 18 queda. Es 45 por 40 dividido para 100. 0, 4, 9, por 2, 18, sí. 18 mismo queda. Aquí iría 18. Ahora, para comprobar que yo haya sacado bien esto, debería la sumatoria de las frecuencias darme 40. 4 y 2, 8. Y 8, 16. Y 8, 24. Me falta. Ah, no, perdón, aquí está 4 y 2 son 6. 6 y 8 son 14. 14 y 8, 22. 22 y 18 me da 40, ¿no es cierto? Si yo sumo me da 40. Lo que quiere decir es que está bien sacado esto. Y ustedes vieron, sacamos a partir de aquí. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada ya se saca a partir de la frecuencia absoluta. Mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta. La segunda va a ser la primera absoluta acumulada más la segunda absoluta. Sería 4 más 2, 6. Y la siguiente va a ser sumado 8. 8 y 6 son 14. 14 y 8, 22. 22 y 18 son 40. Y está. Y la relativa acumulada sale de la relativa. La primera sería 10. La segunda sería la primera relativa acumulada más la segunda relativa. 10 más 5 son 15. La siguiente 15 más 20 son 35. La siguiente 35 más 20 serían 55. 55 más 45 son 100%. Y con esto nosotros hemos hecho a partir de una gráfica nuestra tabla de frecuencias. ¿Sí está entendido? Sí. Nos va a poner un ejercicio. Parecido a esto. Puede ser que haga un polígono o un diagrama de barras o incluso un circular también podría ir. Lo que tienen que fijarse es como en los datos que ustedes tienen para sacar esto. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio? Ya. Voy a borrar esta partecita. ¿Puedo borrar?
Sí, Inge, de mi parte, sí. No sé el resto. Sí. Ya. Ya. Ahora podría darse otro caso. Uy, se fue el dato. Se me fue un dato. Ya ese no quiero que se vaya. Podría darse otro caso. ¿Qué caso podría darse que yo les ponga un gráfico, así mismo como este, y les diga calcular la mediana? ¿Podríamos calcular a partir de esto la mediana? ¿Qué dicen? El otro enunciado sería, a partir del gráfico, calcular la mediana. Recuerden que la mediana es el valor central. O- Profe, una consultita claro. fuera de esto. Por decir, si nos pone así calcular la mediana, digamos, en un ejercicio de Excel, nosotros, por decir, sé que está mal, pero si le vemos al ojo, ¿usted nos permite eso o de leche hay que ir con fórmulas, por si acaso? O sea, En este caso, por ejemplo, al ojo puede sacar la mediana. ¿Cuánto cree que sería la mediana al ojo? Recuerden el eh, concepto de mediana. Hay cosas que solo es de recordar el concepto. 21. 21, ¿por qué? Recuerden el Porque se siguiente. encuentra en la mitad de los datos. No, no necesariamente. Recuerde que decir se encuentra en la mitad de los datos es cuando todos los datos están como abiertos, ¿ya? Aquí sí es verdad que está en la mitad del gráfico, pero no en la mitad de los datos. Concepto de mediana, divide a la serie de datos en el 50% antes de la mediana y el 50% después de la mediana. Si ustedes se fijan, hasta el 21 nosotros tenemos 10 más 5, 15 más 20, el 45% de los datos. Hasta aquí tenemos solo el 45%. Yo necesito mi 50%. ¿Qué quiere decir? Que mi 50% va a estar más adelante. Pero después del 21, ¿cuál está? El 22. Hasta el 22, ¿yo cuánto tengo? Hasta aquí tenía cuántos? 45, creo, ¿no? 10, 15. Ah, no, 35%. Hasta acá tendría el 55%. Entonces, la mediana va a estar en este lado porque este está sumando o está conteniendo al 50%. Por lo tanto, así al ojo, ustedes pueden decir la mediana es 22. Así de sencillo es a partir de un gráfico. ¿Sí? Si ustedes solo tienen que acordarse que divide la serie de datos en el 50% a un lado y 50 al otro lado. Entonces tienen que buscar el porcentaje que contiene ese 50%. Sí quedó entendido. Sí. Sí. sí, Inge. Perfecto. ¿Podrían calcular a partir de esta la moda, la media aritmética? ¿Qué dicen? Si doy gráfico. La media, sí. Voy a volver acá a la tabla. La media, sí. La moda, no. Ya. Si yo pidiera en los ejercicios, bueno, voy a borrar esto de aquí, los cálculos de acá voy a borrar. Que la tabla sí voy a necesitar. Si pidiera, o sea, no pidiera tabla, pero pidiera media aritmética o moda, ahí les toca hacer necesariamente la tabla. ¿Por qué? Porque a partir de la tabla sí puedo determinar media aritmética y moda. Yo les di esto de dato.
para llegar a la media aritmética y a la moda tengo que hacer tabla. O por lo menos de la tabla, lo que ustedes necesitan para esto, de esta tabla, como tienen la frecuencia, lo único que necesitarían calcular sería esto. La frecuencia absoluta y saber cuál es el dato y su respectiva frecuencia absoluta, necesariamente para sacar medidas de centralización. Porque si decimos la moda, yéndonos al concepto, es el dato que más se repite. Como ya saqué mi frecuencia absoluta, el dato que más se repite ha sido 23. Por lo tanto, mi moda va a ser igual a 23. La moda incluso la pueden sacar si no sacan la tabla, porque vienen acá y se fijan en el porcentaje más alto. ¿Cuál ha sido? 45. Por lo tanto, la moda es 23. Otra forma de, otra cosa que pueden calcular aquí es la media aritmética, ¿no es cierto? Ustedes tienen frecuencia, tienen dato. ¿Puedo o no puedo sacar media aritmética? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo van a sacar en este caso la media aritmética? ¿Se acuerdan que yo en la clase les generé un cuadrito más acá al final? ¿Ya? Entonces, en este cuadrito, lo que ustedes van a multiplicar antes de pasar al cálculo final es a multiplicar su frecuencia absoluta por cada uno de los datos, por el X sub I que lo llamamos. Multiplico todos estos, es decir, 19 por 4, 20 por 2, 21 por 8, 22 por 8, 23 por 18. Ayúdenme multiplicando, ¿cuánto nos sale? 76. Ay. Si es que me equivoco, me avisa. Y 176 Inge. ¿Cuánto? No, el que va a poner ahorita. ¿Cuánto sale? 100. 76. Perfecto. Y el otro, 414. 214. ¿Ya? 414. 400. A ver. Ay, no quiero que se me borre todo. Ay, no. A ver. Me dice 414. Texto. Entonces aquí 414 me dijo, ¿no? Ya. Entonces recuerden, tenemos que generar esto. Una vez que genero eso para calcular la media aritmética, ¿qué es eso? Para calcular la media aritmética voy a poner la suma de todo esto. Es decir, 76 más 40 más 168 más 176 y más 414. ¿Cuánto me da? Denme sumando, por favor. $874. 874. 300 800. a 800, claro, yo decía. 174. Entonces lo que hacemos es esta sumatoria, que es 874, la dividimos entre el número de datos que eran 40. Y esto me quedará igual a 470,35. ya. 400 no creo. 200 algo debe ser o menos, debe ser 21,85. 21,85. 21.85. Ya. ¿Por qué debe ser menos? ¿Por qué le decía? Porque necesariamente tiene que estar dentro de los valores que nosotros estamos manejando ahorita. Me sale blanco ahí. $21,85. Entonces, si ustedes se fijan, la media, mediana y moda son cercanas.
ya. La moda me salió 23. La mediana me salió 22 y la media me salió 21,85. Si se fijan, van a estar como en este rango, ¿no es cierto? Son muy cercanas. Entonces, incluso a partir de gráficos, ustedes pueden obtener la tabla, pueden tener las medidas de centralización. Si yo ya tengo esta tablita, podría incluso sacar deciles, cuartiles y percentiles. También pueden sacar. Claro que sí, ¿no es cierto? Podrían ustedes hacer los cálculos respectivos para obtener esos valores. ¿Estamos claros? Sí, Ya. Van a agregarle al deber que tienen lo que voy a ponerles a continuación. Inge, una consulta sobre el deber. Era sobre las dos tablas que teníamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sobre las dos tablas. Las que estábamos, no, las que hicimos ese día con usted, no, ¿no es cierto? Eso ya le subió a la plataforma, ¿verdad? Sí, yo subí a la plataforma eso. Y ya creo que les di completas o no. Sí, creo que estaba completo. sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer ahorita. Van a agregarle esto. Entonces voy a decir el estudio. La cantidad de mascotas que tienen las personas del sector. Um, y es 60 personas del sector de Carapungo. Ojo. Ojo. Ahorita les voy a poner igual un gráfico. Voy a poner un diagrama circular. Listo. Cero, 100, a ver, sí. Y, a ver, 0, 1. Inge, pero ahí está más del 100%.
Me está sumando más de 100%, a ver, Sí. 50 y 15 son 65. Y 25, así. A esta hay que borrarla. Ese era de 1, ¿no? El- a ver. 10. Ahí está. A ver, 50, 40, 90, 10. Ya. Número de mascotas por hogar. ¿Ya? Entonces, lo que pedimos aquí, ¿no es cierto? Determinar. La media aritmética sería la mediana. La moda. Realizar el gráfico de ojivas para la frecuencia absoluta acumulada. Ya. A ver, ahorita todavía tengo tiempo, claro, tengo media hora aún. Entonces, ahorita lo que van a hacer cada uno de ustedes en su Excel, ¿no es cierto? A partir de estos datos que les acabo de colocar, vamos a determinar lo que les pedimos, ¿ya? Como tenemos hasta las 9:15, ¿no es cierto? Todavía tengo hasta las 9:05, les reviso hasta donde llegue. Entonces les voy a pedir como que muestren la pantalla cualquiera de ustedes. Entonces nos ponemos a hacer en el Excel en base a estos datos que acabo de darles. Recuerden lo que acabamos de ver. Entonces tendríamos hasta las 9:05. Inge, Dígame. no se me está abriendo el Excel, me está saliendo como que tengo problemas con la... No, no es de la licencia, sino que estoy poniendo los datos y me está saliendo a cada rato valor. ¿Sabe por qué pasa eso? Disculpe. Cada rato valor. Tal vez la celda está muy pequeña. No, está normal, o sea, solo quería comenzar a digitar las teclas y, o sea, le pongo como que a la siguiente y me sale como ese signo de valor. O sea, le estoy poniendo un número por si le puse el 1,10 y me sale valor. Qué raro. ¿No será el formato de la celda? Revísele. Ya le voy a revisar, Inge. Puede ser formato de la celda o tamaño de la celda. Tal vez está para letras, para porcentajes, no sé.
Inge, disculpe, me dijo que revise el formato de la celda, ¿verdad? Sí, justo el formato. ¿No logró solucionarle o sí? Aún no, Inge, estoy viendo el formato, creo que como que salió que mi hoja está como que protegida, creo que eso ha sido, pero no sé por qué, Ah, porque le cerré y le volví a abrir y me sale lo mismo. y le sale lo mismo. Entonces ahí no se vaya, váyase a una parte que dice, se me fue el nombre. Compártanos si le voy guiando, ¿le parece? Sí le tomaron foto a esto, ¿verdad? Sin información, ¿verdad, Inge? Ahorita encontré eso en internet, creo que solo he estado invitado para lectura. Ajá, sí. Ya Ahí le encontré toca ahorita. desbloquear. Ya le encontró. Ah, ya, perfecto. Eso era, Inge, gracias. Ya.
Listo, cuéntenme cómo les fue. Aló, ¿sí están ahí? Sí. 2 minutos, hija, 2 minutos más. por favor. Ya, les damos 2 minutos para después preguntarles. Yo ya acabé, pero no sé si esté bien. Ya, Karen. 2 minutitos más y le vemos, ¿les parece? Inge, ¿puede poner la imagen, por favor, para ver los títulos para el gráfico, por favor? Ya les pongo. Creo que se borra lo de la pizarra, pero déjenme ver si se guardó. No me acuerdo si se guardó. A ver. Ah, no, sí se guarda. Ahí está.
Volvemos. ¿Cómo les fue? ¿Terminamos o no terminamos aún? Yo ya acabé. Ya. Vamos viendo entonces. Déjenme dejar de compartir. Ahorita ya creo que les abrí. Sí, ya. Entonces, Karen, si es que nos quiere compartir o quien quiera compartirnos. Ya, ahí está. Pero no sé si esté bien esto de la mediana. Creo que ahí me confundí. No sé. La mediana, ¿cuánto le puso? 2.5. 2.5. Según yo, es que todo lo hice con fórmulas. No puedo poner los porcentajes porque todito o sea, me sale con decimales. Ya, entonces, ¿cómo le Está sacó hecho la con fórmula. mediana? Le puse estos 4 datos, le sumé más 1 y le dividí para 2. Me divide para 2. Ya. En este caso, lo que tiene que sumar son, lo que se le suma más 1 y se divide para 2 es al número de datos. Entonces, lo que deberíamos haber hecho aquí es 60 más 1 dividido para 2. 60 más 1 dividido para 2 sería. 30.5. Entonces, este 30.5 me da la posición donde estaría ¿cómo es? Mi dato. Y para eso voy a usar la frecuencia absoluta acumulada. El que lo contenga el 30.5 va a ser el 45, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi mediana será de 2. Inge, ¿por qué Digo, era que sale 35, 30.5? porque lo que hizo Karen es al 60 sumarle 1 y dividirlo para 2. Entonces, eso me da la posición del valor central, es decir, me indica en qué parte está el valor central. Y va a estar en el puesto 30. 30, en el puesto entre el 30 y el 31. Ahora, ese puesto, ¿dónde está o cómo lo puedo localizar aquí? Utilizando las frecuencias acumuladas, ¿no es cierto? Porque el puesto hasta la segunda casilla sería el puesto 15 y hasta la casilla tercera que dice 45 estaría como conteniendo justamente el puesto 31 y 32. Ahora, esos datos, ¿qué valores son o qué valores toman? El valor de 2. Sí, 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 me entendió, Inge, más que todo era porque le sumaba 1. ya. Le suma 1, a ver, cuando teníamos la mediana hay dos formas de sacar. Cuando ustedes tienen datos impares, solamente dividimos para 2 y encontramos el puesto. Pero cuando hay datos pares, se le suma 1 y se divide para 2. Depende si son pares o impares. Gracias, Inge. Con gusto. Ya. ¿Qué más les habíamos pedido? Ah, la ojiva, perfecto. Y la mediana, la moda. La media aritmética hizo como hizo. Dividí el número de lo que me sale aquí de la multiplicación Ya, por el número de datos, o sea, para 60. perfecto. Y de ahí acá me sacó el valor que más se repite. Perfecto. Gracias, Karen. ¿Quién más nos quiere mostrar? ¿Dónde estaba anotando ayer? Karen, ¿qué nos dicen los demás compañeros y compañeras? Fernanda, Andrés, Naim, ¿logramos terminar? No, sí, no sé. Lo que hayan avanzado.
yo tengo, dije, para mostrar, no sé si estaré bien o estaré. Ya, por favor, muéstrenos nomás. Ya. Moda me dice 3. A ver, la moda es el valor que más se repite, es decir, la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál tiene mayor frecuencia absoluta ahí? Absoluta, no absoluta acumulada. Esa es la mayor, ajá, esta es la mayor. Yo me basé con la de acá y por eso me salía el 3. Claro. Entonces, ¿cuál sería? O sea, sería el 2. El 2. Ujú, O sea, dime, ese es entonces, sería entonces aquí el 2 la moda. ujú, la moda el 2. La mediana le salió 2 también. Así es, dije, esa es la división. Ujú. Y la mediana. Ya está. Claro, por eso le preguntaba por qué le salía 30,5, por qué le sumaba el 1, porque yo solo le hice le dividí solo para 2, no le sumé el 1. Por Claro, eso era mi pregunta del por qué más 1. claro, y ahí igual le sale el 2. Pero fue por eso, porque es un dato par. Ujú. Ya, De ahí, lo demás está perfecto. La ojiva y todo. Gracias, Andrés. Perfecto. A ver, déjenme ver la hora. Ya. Entonces, hoy día nos quedamos ahí, ¿sí? Como ven, hemos hecho un repaso desde el día de ayer, más o menos no más o menos, de toda la materia, sí, en general. Y más o menos les he ido diciendo un poco de cosas que podrían ir en la prueba, ¿no es cierto? Fui diciéndoles cómo puede haber preguntas de diferencias, de definiciones, ejercicios como estos dos que acabamos de hacer. Pueden ir preguntas de escribe el ejemplo o diga qué tipo de variables. Sí, todavía no hago el examen, pero pueden ir preguntas de ese tipo y por eso es que habíamos hecho el repaso en torno al examen para que les pueda ir bien mañana. Antes de irnos, permítame tomarles lista. Y dije una consulta. Claro, Fernanda. ¿Desde qué horas va a estar habilitado? Asimismo, nos va a dar qué tiempo para resolver, por favor. Ya. El examen, por lo general, yo les dejo resolver de un día para el otro. Es decir, lo habilito el día de mañana a las 7:30 y lo pueden resolver hasta el sábado 7:30 para que ustedes puedan hacerlo en el 7:30 de la mañana. 7:30 de la noche. Porque en Ahí la es solo un día. O sea, se habilita o sea, un día completo. Ujú. Sí, suelo habilitarles así porque como tienen que hacer ejercicio, suele tener su complejidad. 17, 30. Inge, ¿el examen nos va a pasar en Excel y subimos en Excel o va a ser dentro de la plataforma el examen? Yo les voy a pasar el examen. Claro, dentro de la plataforma es como complejo. Todavía no logro anexarle. Voy a pasarles un examen en Word para que puedan hacerlo en Excel. Ujú. Las preguntas me pueden contestar en el Word o como quieran y los ejercicios en el Excel. A ver, Karen está, Yasna no sabemos quién es, Coraima está, Jonathan Vinicio no sabemos quién es, Fernanda, Andrés y Naim. Todos estamos. Somos los de siempre.
Perfecto. Hemos tomado asistencia. Entonces eso, chicos, como les dije, el examen estará habilitado desde mañana 7:30 hasta el día sábado 7:30 de la noche. Es decir, tienen como todo un día para resolver el examen. Va a ir en torno a lo que hemos visto hasta medidas de posición o medida o cuartiles deciles y percentiles. Va a ir teoría y práctica. La teoría pueden hacerla en Excel si quieren o la pueden dejar en el Word, no hay problema. Ustedes pueden resolver esa parte donde ustedes quieran, pero los ejercicios en Excel preferentemente para que puedan hacer más fácilmente, que creo que es en donde más nos hemos enfocado prácticamente. Eso, sin más, desearles una buena noche. Igual, desearles suerte en el examen de mañana, que les vaya muy bien a todos y nos veríamos de aquí el día lunes. Entonces tengan un buen fin de semana con todos. Una buena noche, Inge, gracias. Buenas Gracias, Inge. noches. Hasta luego. Dije. Hasta el lunes. Suerte mañana.